Listo. Casi me estaba olvidando de grabar. Las paredes laterales. Las paredes laterales, entonces, van a tener una relación. Y aquí, ¿se acuerdan ustedes? Lo estoy resaltando de azul. Decíamos que este era el gonium, el ángulo del maxilar superior, donde llegaba esta línea miloioidea, ¿no es cierto? Que la pusimos aquí, la línea miloioidea. Esa línea miloioidea que era la parte más posterior. Entonces, las paredes laterales también se van a relacionar o van a ser diferentes desde este punto. Es decir, desde el ángulo de la mandíbula hacia arriba y desde el ángulo de la mandíbula hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir los nombres? Este espacio hacia arriba de las paredes laterales, no posteriores, recuerden eso, paredes laterales, desde arriba, desde este ángulo, que le voy a cambiar aquí, del ángulo del gonium, del ángulo del maxilar inferior hacia arriba, va a tomar el nombre de láterofaringio cefálico. Láterofaringio cefálico, porque va hacia arriba, la parte superior. Y tendríamos también, pues, lo que sería un láterofaringio caudal hacia abajo. Entonces, las relaciones superiores y relaciones inferiores, podríamos decirlo. ¿Cuál es el punto de división? Un plano tangencial que viene desde este ángulo que acabamos de decir, que es el ángulo del maxilar. Entonces, ahora, aclarado ese punto, tendríamos que irnos acá y vamos a imaginar entonces, acá, disculpe, que regrese por acá, por estos lares, vamos a imaginar entonces algo que hemos estado haciendo. Aquí voy a ponerlo en este instante al señor don maxilar, para que usted se oriente un tiempo y espacio. Aquí vendría el maxilar así, ¿no es cierto? Forma el ángulo ese amarillo que está ahí y se viene hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones cefálicas, vamos a hacer un corte, queridos compañeros, para que usted se oriente en tiempo y espacio y no se pierda demasiado. Aquí, voy a hacer un corte aquí así, a la altura de lo que sería el espacio láterofaringio cefálico. Y vas a colocarte tú acá arriba, ¿no es cierto? Y vas a quitar toda esta porción que está aquí, la vas a quitar, y al quitar esa porción solo vas a ver, pues, todo este corte que hemos hecho, que lo voy a resaltar ahora en rojo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente dibujo que vamos a intentar realizar, mis queridos compañeros de la vida. Entonces, lo vamos a intentar hacer aquí. Entonces, obviamente, una de las cosas que te vas a encontrar aquí, mi querido compañero, para ver esas relaciones de la pared, entonces, en pocas palabras, en este momento lo que usted va a ver serían las relaciones de la pared lateral de la faringe. ¿A qué altura? A la altura del espacio láterofaringio cefálico. ¿Captó el mensaje? Espero que sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Aquí voy a tener entonces la rama ascendente, estoy por encima del ángulo, la rama ascendente del maxilar superior, ¿no es cierto? La rama ascendente del maxilar superior, ¿no es cierto? Sería pues esta que está aquí, esta que está aquí. El corte estaría por ahí, entonces estoy viendo esa rama ascendente del maxilar superior. Entonces, ¿qué estructuras son las que me van a orientar siempre a never, forever, sobre la faz de la tierra hasta el día de la muerte y la muerte? Amén. Acá, por fuera, aquí siempre va a estar un músculo que se llama el músculo massétero. Y haciéndole sanduchito a esta rama ascendente, por dentro encontramos otro músculo, que es el músculo pterigoideo medial. Haciendo un sanduchito ahí con lo que sería la rama ascendente del maxilar superior. Aquí en este conducto, no es motivo de estudio, pero aquí pasa el nervio y la arteria alveolar, en esos dos puntitos enanitos que acabo de poner ahí, ¿sí? El nervio en ese espacio, un nervio acá, nervio y ven y arteria alveolar, ¿cierto? Perfecto, vamos. Eso no es motivo de estudio, solo es por referencia. Acá, atrás, gobierno incapaz, aquí se encuentra nada más y nada menos que la glándula parotídea, con su tejido glandular. La glándula parótida, aquí sería la parótida, ¿no es cierto? La señora parótida. Aquí sigue estando, ¿no es cierto? Dijimos, si te acuerdas un poquito, dijimos que este señor es el esternocleidiomastoide, que está hacia abajo, y que me daba, ¿te acuerdas? Esta aponeurosis, que la voy a volver a resaltar porque nos va a ayudar mucho. Esta aponeurosis viene aquí así, ¿no es cierto? Se iba hacia los músculos prevertebrales
para decirlo de una manera, se dividía, una se iba hacia atrás para cubrir los músculos vertebrales, y esta de acá terminaba formando, y le voy a cambiar también de color, dejémosle con el mismo color, este que estoy resaltando aquí nuevamente, el tabique sagital, que iba a ser el límite de ese espacio retrofaringeo. Aquí sería el tabique sagital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos, compañeros de la vida, en esta situación? Tenemos otros músculos que tenemos que colocar los padrinos orientando en tiempo y espacio. Aquí, hacia adelante, por aquí, voy a tener un músculo que se llama el músculo estilo gloso, el estilo gloso. Aquí vamos a poner la E y la G, el estilo gloso. A esta altura, compañeros de la vida, y muy cerca del ángulo, o sea, si haríamos el corte, este corte que acabamos de hacer por acá abajo, este de aquí, ¿no es cierto? Ahí está el maxilar, ¿no es cierto? Y dijimos que lo estaríamos cortando aquí, al maxilar, ¿no es cierto? Si esto lo hago a esta altura, si te das cuenta, aquí lo voy a resaltar, se encuentra el velo del paladar. El velo del paladar. Y del velo del paladar, si tú te acuerdas un poquitín de las clases pasadas, aquí tenía dos pilares. Un pilar, y vamos a ver hoy día el resto, el pilar palatogloso. Y hoy día vamos a conversar que también se forma un pilar posterior, que sería el pilar amigdalogloso. Y en el centro, ese espacio que acaba de quedar, pues, es la fosa tonsilar. La fosa tonsilar. ¿De qué tonsila? La tonsila palatina. Entonces, estaríamos ahí con la tonsila palatina. Entonces, si te das cuenta, yo podría hacer un corte a ese nivel, ¿sí? Para estar todavía más orientados. Entonces, estaría yo viendo esta partecita del maxilar y estaría viendo algo de la tonsila. ¿En dónde estaría esa señora tonsila? Entonces, esa señora tonsila, mis queridos compañeros, estaría pues aquí en este ladito. Ahí estaría la tonsila palatina, ¿sí? Esa tonsila palatina que hoy la vamos a estar observando, así que tranquilos, no pasa nada. Hoy estaríamos observando esa tonsila palatina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo ahora, queridos compañeros? Lo que está sucediendo ahora es que tengo ahí al estilo gloso, ¿sí? Al estilo gloso, vamos a orientar un poquitín, el estilo gloso, y detrás tendría yo nada más y nada menos que el estilo faringio, otro musculito, estilo faringio. Más hacia atrás voy a tener otro músculo que es el estilo ioidio. Y más hacia atrás del estilo ioidio voy a tener a otro musculito que es el digástrico, ¿sí? Entonces, esos serían los famosísimos músculos que tenemos a este nivel. Esa es la idea. Esos serían los músculos que encontraría yo a este nivel. Entonces, ¿qué más tenemos acá de bueno? ¿Qué más tenemos de bueno? Pues que de esta aponeurosis que viene del señor Don Maxilar, perdón, de esta aponeurosis que venía de este señor que lo vamos a poner de este colorcillo, o si no, pongámosla de otro colorcillo, así. Esta aponeurosis que venía también aquí del esternocleidomastoideo, a la final va a terminar rodeando todos estos músculos. Sí, lo estoy haciendo bastante esquemático. Es para hacerme entender la triste historia que vamos a entender hoy. Perfecto. Listo. Entonces, todo este espacio, compañeros, todo este espacio que usted está aquí teniendo, ese espacio es el espacio laterofaringeo, todito. Lo voy a resaltar acá y luego lo voy a cambiar. Todo este espacio que está aquí es el espacio laterofaringeo. Pero si te das cuenta, esa cadenita de músculos que hemos puesto, el externo, el estilo gloso, el estilo faringio, el estilo ioidio y atrás el digástrico, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que se considera? Desde este músculo, los tres músculos que tienen el estilo gloso, el estilo faringio y el estilo ioidio, esos músculos se los conoce como el diafragma del estilo o el estilo diafragma, ¿sí? Eso hace que todo este espacio que te dije que era el espacio lateral faringio se divida a su vez en dos espacios. Un espacio anterior, que sería obviamente el que se encuentra aquí, espacio anterior, y un espacio que es el espacio posterior, que sería el que se encuentra acá.
Entonces, como están antes y después de este diafragma del estilo, así se llama, estilo, el estilo diafragmático, el estilo del diafragma del estilo, el espacio anterior que está antes de este estilo se llama espacio preestilar y el espacio que se está detrás se llama espacio postestilar. ¿Quién lo dividió? El diafragma del estilo, que está compuesto por los tres músculos. Se considera que, bueno, hay unos ligamentos, como les digo, esto es para irnos orientando. Hay unos ligamentos que también están ahí, pero los tres músculos que resaltamos en este caso sería el estilo gloso, el estilo faringio y el estilo hioideo. Entonces, ¿qué me va a decir Rouvier? Rouvier me va a decir que, acuérdate que estos espacios, aquí lo voy a rayar, son virtuales. Aquí yo lo he separado, lo he exagerado. Realmente esto está muy pegadito acá. Entonces, esta pared estaría mucho más hacia atrás. Entonces, por didáctica estamos haciendo así. Te va a decir Rouvier que las paredes laterales de la señora faringe se van a estar relacionando hacia la parte posterior, es decir, acá. Esto estaría pegadito por acá hacia la parte posterior, ¿con quién se va a estar relacionando? Pues lo que van a hacer relacionándose va a ser, primero, aquí cerca de la chuleta, el tronco cervical del simpático, ¿no es cierto? Sería el tronco simpático, son los nervios del plexo simpático, sería una de las primeras relaciones. Una relación muy importante va a ser con la carótida, la famosísima carótida interna. Y detrás de la carótida interna y cerca del esternocleidomastoideo, vamos a encontrarnos con otra señora que sería la señora yugular interna. Esas son las relaciones que te va a estar diciendo Rouvier. Dice, hacia la parte posterior se va a relacionar con el tronco cervical simpático, con la carótida interna y con la yugular interna. Además, con unos chiquisnervios. ¿Cuáles son esos chiquisnervios? El nervio gloso, a ver, cambiémosle, el nervio glosofaringio, el nervio que se encuentra acá sería el vago, ¿sí? Acá también tengo el nervio iogloso y bien atrás, algunos lo ubican por acá, el accesorio. Entonces serían los nervios y serían las estructuras que se están relacionando con la pared lateral de la faringe, pero hacia posterior, hacia la parte posterior. Lo más fácil sería decir en el espacio post-estilo. En el espacio post-estilo, ¿sí? El espacio post-estilo se encuentran estas relaciones de la pared lateral de la faringe. Entonces, más hacia adelante te va a decir, hacia la parte anterior, acá, a través de este diafragma, se va a relacionar las señoras paredes laterales, nada más y nada menos que con lo que sería aquí la carótida externa. La carótida externa sería la relación más anterior. ¿Por qué sale dibujado así? Insisto, compañeros, porque este espacio de aquí es un espacio virtual. Esta pared debería estar realmente pegada acá, porque es un espacio virtual, que uno lo conoce en el momento que se forma una patología, es el espacio retrofaringeo. Entonces, esto tendría que estar, pues, obviamente, mucho más hacia atrás. Entonces, por eso va a ser relaciones posteriores y anteriores de la pared lateral. Entonces tendrías ahí a la carótida externa y acá, compañeros, tendríamos a otra señora que sería que a veces se encuentra rodeada por la parótida, la yugular externa. ¿Sí? La yugular externa serían las principales relaciones a ese nivel, mis queridos amigos y compañeros de la vida. Entonces, esas serían las principales relaciones en la porción del espacio laterofaringio cefálico. Entonces, ahora si te das cuenta, ese espacio laterofaringio cefálico, si quieres podemos colocar acá. Puede ser que se te vaya un ratito, se te corte la señal del internet, tal vez se corte un ratico, no se asusten. Perfecto, sí. Por favor, siempre avíseme porque está bien inestable. Estoy viendo que está bien inestable el internet. Me avisa por el chat, doctor, estamos viendo entrecortado y yo podría hacer más bien luego un video para que puedan entender mejor la clase. Sí, ok, listo. Entonces, podemos decir lo siguiente, entonces, lo que estábamos diciendo hace un momento. La pared lateral de nuestra amiga la faringe, la pared lateral de nuestra amiga la faringe, la pared lateral de la faringe, se va a relacionar con un espacio grande que se llama el espacio laterofaringio. Ese espacio laterofaringio lo voy a dividir entonces en dos porciones, un laterofaringio cefálico y un laterofaringio caudal.
un laterofaringio caudal. ¿Quién está separando a estos dos señores? Siempre hay un metido en toda relación. Este sería el gonium. Utilicemos ese nombre antiguo, que sería el ángulo del maxilar inferior, en el momento en que se une con la rama horizontal con la rama ascendente del maxilar inferior, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué estamos diciendo ahora? Además de esto, que este espacio laterofaringio, el espacio laterofaringio cefálico, lo vamos a dividir a su vez en dos grandes espacios. Un espacio anterior que se va a tomar el nombre de el espacio preestilo, y un espacio posterior que va a tomar el nombre de espacio, ese sería el espacio posterior, pongámosle así, espacio posterior, que va a ser el postestilo. ¿Quién divide esto? Pues el diafragma estilo. ¿Y quién está conformando el diafragma estilo? Nosotros nos vamos a quedar con 3 músculos nada más, ¿no es cierto? No vamos a poner los ligamentos para no complicarnos más la vida, ¿sí? Porque usted va a revisar su vida y dice, ¿y eso dónde está? Eso está en otra página, pero hay que entenderlo. Sí, no está justamente así muy como que seguidito. Entonces, el diafragma del estilo va a estar formado por el músculo estilogloso, el estilo faringio y el estilo hioideo. Súper fácil de aprender. Si no importa el orden con que te acuerdes, orden alfabético, F, G, H. Los músculos que tienen estilo son F, G, H, estilo faringio, estilo hioideo y estilo gloso. Y esos van a formar este diafragma que nuevamente lo voy a resaltar por sus aponeurosis. Ahí está el digástrico metido ahí también, pero se considera los músculos del estilo. Y ahí estarían los espacios. Y aquí, compañeros, ya solo por una pequeña referencia, y estoy viendo que se me ha borrado aquí, no sé en qué momento se me borró, pero aquí estaba la rama ascendente del maxilar. Sí, y aquí, compañeros de la vida, pues básicamente este espacio que está aquí ocupado por la parótida, si te acuerdas, aquí tenías la parótida, y la parótida por aquí va a mandar su conducto parotidio para acá, hasta que desemboque donde tiene que desembocar. Este espacio ocupado por la parótida se conoce con el nombre de la celda parotidia. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Doctor, ¿qué va para el examen? Las relaciones, la celda parotidia no, pero sí estas cosas, esto que acabamos de hacer aquí. El espacio laterofaringio que se va a dividir en el espacio laterofaringio cefálico, laterofaringio caudal, que está dividido ¿por quién? Por el gonio, esto de acá, esto de acá. ¿Cuáles son las relaciones entonces en la parte preestilo o anterior? En la parte anterior voy a tener las relaciones con la carótida externa y la yugular externa. Son las principales relaciones. Hacia atrás, en la parte posterior, en lo que hicimos en el dibujo, básicamente estoy repitiendo lo que hicimos en el dibujo, pero ahora en forma de un esquema. Hacia atrás, gobierno incapaz, vamos a encontrar como relaciones el tronco simpático cervical o el tronco cervical simpático, como usted quiera llamarlo, la yugular, perdón, antes de esta, para hacer un poquito en orden, la carótida interna y detrás de la carótida interna, la yugular interna. Y rodeando a esta señora la carótida interna, si se dio cuenta en el dibujo que hicimos, la rodean la carótida interna básicamente los nervios. Sería el nervio glosofaringio, el vago soy donde quiera que voy, vago. Glosofaringio, lema del Bernardo Bolivieso en mis tiempos. Glosofaringio, el vago, y tendríamos también ¿no es cierto?, el hipogloso, y tendríamos también el accesorio. Que decíamos, si quieres acordarte, están aquí. Si quieres nuevamente que los veamos, hacia adelante el glosofaringio, hacia atrás el hipogloso, más hacia atrás el accesorio, detrás de la carótida el vago, y acá, este que acabamos de hacer acá, sería el tronco simpático cervical. Esas serían las relaciones de las paredes lateral. ¿En qué porción? En la porción cefálica, compadres, acá arriba. ¿Cuáles son las relaciones en la porción caudal? Imaginémonos de este lado, ese es bien fácil. Vamos a imaginarnos en la porción caudal. Para los que no se orientaron en tiempo y espacio, la oración caudal, pues entonces tendría que ser pues por debajo de este señor. Las relaciones acá. Aquí decíamos hacia arriba la porción cefálica, hacia abajo la caudal serían las relaciones en este espacio. Para no estar haciendo otro dibujo, lo voy a hacer de este lado. Aquí serían las relaciones. Aquí básicamente lo que te dice Rubier lo hace lo más sencillo posible.
cosa que es bastante rara en Rubier. Lo va a hacer súper sencillo. Me va a decir que aquí se va a relacionar básicamente con el paquete vasculo nervioso del cuello. Todo paquete vasculo nervioso del cuello tiene que tener 3 elementos, ¿no es cierto? Tiene que tener una arteria, una vena y un nervio. ¿Cuáles serían esas arterias, venas y nervios? Entonces nos encontramos que es la arteria carótida común. La carótida común. Nos encontraríamos como vena a nada más y nada menos que a la yugular interna. Y hacia atrás, como el señor nervio, el representante del nervio que sería el vago. Vago soy donde quiera que voy. Así, ese es el orden. Medialmente tendríamos a la carótida interna, lateralmente a la señora que está de azul, que sería la yugular, pero la carótida común, no es interna, sino la carótida común, y lateralmente la yugular interna, esa sí es interna, y hacia atrás el nervio vago. Esas serían las relaciones de esta porción caudal. Entonces, esta porción caudal se va a relacionar básicamente con el paquete vasculo nervioso del cuello, que está compuesto, pues, por lo que acabamos de decir, arteria, vena y nervio. Eso sería, ¿a qué nivel? Por debajo del gonio. Espacio laterofaringio caudal, hacia abajo, gobierno incapaz. Entonces, esa sería la parte de las relaciones de las paredes laterales de nuestro amigo, el famosísima faringe, mis queridos compañeros. ¿Y qué más tenemos que decir el día de hoy, queridos compañeros de la vida? Tenemos que decir, básicamente, dijimos extremo superior, y hemos dicho los extremos anteriores, que son estos que están aquí a este nivel. Ya hemos dicho también de las paredes laterales, solo nos faltaría decir un poquito más del extremo inferior para ir a la configuración interna. Algunos dijeron, ¿se acabó la clase? No, configuración interna, compadres. Pero entonces, en el extremo inferior, ¿qué está pasando? En el extremo inferior, lo único que se dice, mis queridos compañeros, es que el extremo inferior, aunque creo que sí lo topamos por aquí, está así, el extremo inferior va a llegar básicamente, como decíamos, en nuestra amiga, se va a insertar acá en la pared posterior del cartílago cricoide, ¿se acuerdan? Y va a llegar hasta sería el extremo, todo este extremo que sería la C acá, de aquí, de la pared posterior, con el mismo del color, de la pared posterior y bordes laterales del cricoides, acuérdate, laterales, estos que están aquí, bordes laterales del cricoides, ese extremo inferior se va a extender, también borde de color como decíamos, se va a extender hacia dónde, hacia el borde inferior de C6. Ahí muere el extremo inferior. No hay nada de bueno acá. Sí, señores, porque acá quien se va a continuar hacia abajo va a ser el señor don esófago. Ese es el que se continúa hacia la parte inferior. Papá, esófago, y hacia adelante, obviamente, esto sería desde acá arriba, desde la parte superior. Aquí yo tendría desde el epiglotis hacia abajo este conducto, que sería básicamente la laringe, y la laringe hacia abajo se va a continuar, y adelante, obviamente, hacia abajo, acá atrás el esófago, y hacia adelante nos vamos a encontrar nada más y nada menos ya con los anillos traqueales. Entonces, extremo inferior, ¿qué decimos del extremo inferior? Que simplemente se va a extender desde los bordes laterales de la cara posterior del cricoides, que es este señor, y esa parte se llama como lámina cricoidea, y se va a extender hacia atrás, ¿hacia dónde? Hacia el borde inferior de C6. Y con eso terminaría el borde inferior. No la clase, pero sí el borde inferior, queridos compañeros. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que haya que ver? No hay preguntas. Espero que estén vivos, espero que estén presentes en la clase. Espero que todos estén ahí vivos. Vamos, ¿a dónde tendremos que irnos ahora? A configuración interna de la faringe. Configuración interna de la faringe. Configuración interna de la faringe también no es tan difícil. Solo hay que... Anatomía no es difícil, compañeros. Lo difícil es aprenderse. Esa es la parte fea. Ahí realmente, como ustedes están viendo, es bastante sencillo, ¿no? No es cosa del otro mundo. Así que vamos quitando algunas cositas que me van a estorbar en este momento para poder hacerme entender. Quitemos a este señor don maxilar, a este señor de aquí. Quitemos estas lineecitas de por aquí, queridos compañeros. Ténganme un poquitín de paciencia. Sí, es para no dibujar otra vez, ¿no? Listo. Entonces aquí para irnos orientando en tiempo y espacio,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es lo siguiente. Para ir entendiendo ya algunas cositas que debemos entender. Entonces, aquí tenemos en la pared posterior, ¿no es cierto? Aquí decíamos, acuérdate, C6 en la parte posterior, C6. Aquí voy a tener a un señor que sería el hueso, el apófisis odontoides, hagámoslo así, de un señor llamado el axis roses. Axis. Aquí estaría el axis, lo vamos a exagerar, obviamente, ¿no? Siempre lo exageramos para que coincida, intentar coincidir los dibujos. Por didáctica, a veces no coinciden los dibujos como me gustaría que coincidan, pero no se preocupen, ya va a subir el presupuesto de las universidades algún día y los docentes vamos a seguir un cursito de dibujo. ¿Sí? Entonces tenemos acá otro señor que está aquí, acuérdate, es que está rodeando a esto, es la primera cervical, que se llama el atlas. El atlas. Entonces ahí tendríamos C1, lo que puse de gris, C2, lo que puse de blanco, que es el axis, y aquí pues obviamente tendríamos AC3. Doctor, están muy anchas, sí, no te preocupes. C3, C4 y C5. Y C6 que sería abajo, ¿no? Y aquí obviamente estarían los discos intervertebrales. Doctor, parece que tiene una fractura. Sí, tranquilo, no te preocupes. Solo es un dibujo, no va a morir el paciente. No te preocupes. Listo. Entonces, esas rayitas que acabo de poner serían como que las apófisis transversales, ¿no? De la chuleta. Ya, perfecto. Y aquí serían las apófisis espinosas. Listo, apófisis espinosas. Perfecto, que va hacia atrás. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener que decir, compañeros? ¿Qué es lo que aquí ya no me sirve? Este ángulo ya no me es de mucha ayuda, compañeros. Así que lo que vamos a decir va a ser básicamente lo siguiente, queridos compañeros. Vamos a decir que en la configuración interna de nuestra amiga la faringe, es algo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, vamos a encontrarnos que tiene básicamente tres porciones. La porción más alta, que se encuentra a nivel de la nariz, que va a tomar el nombre de rinofaringe. ¿Hasta dónde va la rinofaringe? Hasta un plano tangencial que viene desde nada más y nada menos que nuestro amigo el paladar blando. Desde aquí trazo un plano tangencial, pero no es tan recto, este va así. ¿Sí? Ahí sería básicamente la división de la rinofaringe, o al menos a mí no me salió recto, ¿no? Sí, entonces va así, va por arriba, hacia atrás, por arriba, básicamente, de lo que sería el atlas, de arriba de este, ¿sí? Hasta ahí está llegando, ¿ok? Esa sería la rinofaringe. Luego, voy a trazar un plano secuencial, ¿no es cierto? Este sería C1, C2 y esta sería C3. Desde los bordes del hueso yoides hasta C3 hacia atrás. Esto se conoce como orofaringe. Y obviamente hasta C6, es decir, C4, C5 y C6, borde inferior, ¿no es cierto? Y adelante el cartílago cricoides. Aquí tendríamos la laringofaringe. Entonces ahí tienes los límites, ¿no? De dónde a dónde va cada cosa. La rinofaringe iría desde la base del cráneo, que ya hablamos, ¿no es cierto? De la apófisis basilar, hablamos del tuérculo faríngeo, de las espinas esfenoides, iría desde la base del cráneo, ¿no es cierto? Hasta un plano tangencial que viene desde hacia adelante el velo del paladar, ¿no es cierto? Lo que sería el paladar blando, y hacia atrás por sobre lo que sería el arco anterior del atlas. Si no te acuerdas del atlas, acuérdate del atlas, ese señor atlas, no vamos a hacerle mayor detalle, pero solo es para que te orientes. El atlas era así como un anillo, ¿no es cierto? Un anillo aquí y obviamente un anillo hacia atrás. Aquí tenía unas cositas, ¿no es cierto? Y hacia atrás otro anillo. ¿Y cómo se llamaba la parte anterior? Arco anterior y acá arco posterior. Entonces, ¿hacia dónde está llegando este punto? Este punto está llegando al borde superior del arco anterior del atlas. Ese sería el plano o límite inferior de la rinofaringe. La orofaringe, en cambio, compañeros de la vida, desde ese plano que acabamos de poner, hacia un plano tangencial que viene desde el hueso yoides, desde las astas mayores del hueso yoides, hacia lo que sería el borde inferior de la tercera cervical, C3. Y desde ahí hacia abajo, la laringofaringe hasta el límite que se encuentra entre el cartílago cricoides por delante y el borde inferior
de C6. Esos serían los límites inferiores, mis queridos amigos, de la laringofaringe. Esa sería la famosa configuración interna y tocaría hablar de cada una de estas estructuras que estamos colocando y hemos colocado a este lugar. Entonces, empezaríamos, queridos amigos de la vida, con nuestra amiga la rinofaringe, la parte superior. Entonces, como lo hace Rubier a never, forever, toda la vida, siempre le encuentra paredes a todo. Entonces, ¿te acuerdas que por aquí estaba subiendo? Tienes que recordar esto y aquí te vas a encontrar con una pequeña situación que de pronto te llama la atención. Por aquí está subiendo la pared posterior de la faringe. Aquí estaría ese espacio retrofaringeo. Y aquí, esa pared posterior, una vez que llega aquí cerca de la apófisis basilar, lo que va a hacer es, pues, obviamente, seguir a esa apófisis basilar y llegar al extremo superior. ¿A dónde? Al tubérculo faríngeo de la apófisis basilar. ¿Qué va entonces a formarme aquí? Va a formarme eso que ya vimos en la clase pasada. ¿Se acuerda usted cuando dijimos esa C? Que hoy día también la volvimos a topar, que estaba por aquí, en algún lado de este gran país. Aquí, llegó a este punto, al tabique, al tubérculo faríngeo, e hizo toda esta triste historia que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué me va a decir mi amigo Rubier? Mi amigo Rubier me va a decir que esta porción, que nuevamente voy a cambiarla de color para resaltarla, esta porción que está aquí de la faringe, que viene de la pared posterior, me va a hacer esa concavidad que estás viendo aquí. Si quieres, la exageramos. Aquí viene así y hace esa concavidad. ¿No es cierto? Me está formando este angulito que estoy señalando con esa flecha a ese nivel. Me está haciendo esa concavidad. Pero esta porción de la faringe que está yéndose hacia acá y relacionándose con la apófisis basilar, esta porción de la faringe, ahora me va a constituir junto con la mucosa que sigue por acá. Esa mucosa sería ya perteneciendo a la nariz, a las cavidades nasales, ya no sería parte de nuestra historia, pero junto con esto que viene por aquí, sería ya de las cavidades nasales, esa mucosa se continúa hacia adelante, ¿no es cierto? Pero esta porción, que nuevamente por enésima vez de cambio de color que se encuentra aquí, es el techo de la rinofaringe, techo de la rinofaringe, sería el techo. Entonces, la misma pared posterior que venía formando todo esto que está aquí de amarillo, va subiendo como buen lojano para arriba y se proyecta hacia el tubérculo faríngeo, me va a formar en este sector el techo de la rinofaringe, techo de la rinofaringe, ¿no es cierto? Esta estructura que se encontraría hacia acá, véngase por aquí, todo este plano que voy a poner aquí de verde, todo este plano que está aquí de verde, que también ya lo topamos. Si tú te paras aquí y miras esto que está acá, ¿no es cierto? Esa sería la pared anterior. Entonces ya tenemos techo y pared anterior. Entonces, en la pared anterior, tú deberías recordar que si te paras a mirar cómo estamos colocando a este señor ahí, si tú te paras a mirar, ¿qué estarías mirando? Estarías mirando esto que dijimos acá. Estarías mirando las coanas. Que yo te había dicho de manera de broma, que si quieres ponerle a una hija que se llama la medicina, puedes ponerle el nombre Coana, no le pongas a un varón porque le va a salir Coano y se le van a burlar, imagino yo. Entonces, aquí tendrías las coanas. En pocas palabras, ¿quién va entonces a constituir la pared anterior de esta señora rinofaringe? Lo va a estar constituido por las coanas. ¿Y qué son las coanas? Las coanas son los orificios posteriores de esta entrada que decíamos por aquí, que sería la nariz, que serían los orificios anteriores, y acá atrás, pues obviamente, los orificios posteriores de nasales. Esos serían los orificios posteriores de la nariz. Entonces, la pared anterior. Ya tengo techo y tengo pared anterior. Pared anterior, ¿por quién está constituida? Por las coanas. Las coanas van a estar limitadas, como decíamos en algún momento, hacia la línea media por este señor llamado el Bommel. El Bommel. Y lateralmente, ¿no es cierto? Sería este señor que se encuentra acá, la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y hacia atrás, por el cuerpo del señor esfenoides, y hacia adelante por lo que sería, pues, el borde posterior del palatino. Sí, esos serían los límites
de las coanas. Entonces, las coanas constituyen, queridos compañeros, nada más y nada menos que ahora, en este caso, la pared anterior de nuestra amiga, la rinofaringe. ¿Estamos vivos? Entonces, tenemos techo, tenemos pared anterior, tenemos piso. ¿Cuál es el piso? El piso, Ruider te va a decir que es un piso discontinuo, no tiene continuidad. Solo en la parte anterior del piso voy a encontrarme con esta señora que sería el velo del paladar o paladar blando. Esa es la única parte del piso. De aquí ya tienes que imaginarte y trazar el plano que decíamos, un plano sagital, que sería que va hacia la parte posterior, al borde superior de nuestra amiga, la famosísima el Atlas, ¿sí? Entonces es un piso discontinuo que solo se caracteriza anteriormente por la presencia del velo del paladar o lo que sería el paladar blando, ¿sí? Ese sería el piso, nada más, y ahí tienes que trazar pues esa línea imaginaria. Pero si tengo pared anterior, debe haber una pared posterior, y aquí viene el chiste. La pared posterior es bastante pequeña, es solo este pedacito que está aquí así. A ver, cambiémosle, pongámosle así. Solo ese pedacito que está aquí, ¿sí? Solo ese espacio que está ahí. Obviamente me salió demasiado pequeño, pero ahí estaría ese espacio, el breve espacio en que tú no estás, dice una canción, ¿sí? Pongámosle si quiere así. Entonces tienes techo, ojo acá, vamos a ver si podemos, eso, ahí sí, como hacer un poco más de zoom. El techo sería esto que está aquí colorado, ¿sí? Este color que está aquí, que no sé qué color será fucsia, será varón que se respeta, solo conoce amarillo, azul y rojo, blanco y negro, ¿sí? Entonces, debe ser un color, ¿no es cierto? Qué sé yo, fucsia o algo por el estilo, ¿sí? Ya creo que se puede generar hasta un debate de qué color es ese. Y ese sería el techo, y el techo se continúa hacia abajo con esta pequeña porción que está aquí, que estoy colocando de verde, que sería la pared posterior. Entonces, esa sería la pared posterior de nuestra amiga, la rinofaringe. Y también habíamos dicho, compañeros, si usted se coloca en este dibujo que estaría por aquí, vamos a ver si tenemos otro, y aquí, venga acá. Entonces, si tú entras acá, sí, venga acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tanto lío me hace, doctor? El lío que te estoy haciendo es el siguiente. Esta pared posterior que está aquí va a subir ¿hasta dónde? Va a subir hasta lo que sería el tubérculo faríngeo, formando entonces, como decíamos, en esta porción el techo, y en esta pequeñísima porción estaría formando la pared posterior, ¿sí? Y si tú te paras a vivir aquí, debajo de este techo, vas a tener pues una pared lateral acá y otra pared lateral acá. Entonces ya tienes ahí todo ese cuadradito. Entonces tenemos esto, una pared lateral de un lado, pongámoslo así, el techo, la pared posterior, la otra pared lateral de este lado, la pared anterior, es un cubo, ¿no? Es lo que está haciendo Rubier. Si te das cuenta, Rubier todo lo encuentra geométrico. Entonces, el techo, ya dijimos qué es lo que hace, pared anterior, coanas, ¿sí? Piso, solo es parcial, solo está formado por una pequeña parte del velo del paladar, no es completo. El techo llega hasta la apófisis basilar. Se continúa luego con ¿qué? Se continúa con la mucosa de nuestro amigo, el famosísimo, la nariz, la mucosa de la nariz. Se va a continuar ese techo. La pared posterior, ese pequeño espacio, es decir, este pequeñísimo espacio que decíamos que está formando, ¿con quién se va a relacionar? Ya veo que sí lo he mencionado, pero volvamos a poner. Aquí cito, doctores. Aquí hay una pequeña membrana. Hay una pequeñísima membrana que viene desde ¿dónde esa membrana? Desde el borde anterior de este señor, el agujero magno, hacia el arco anterior del atlas. Es la membrana atlanto-occipital anterior, porque acá también va a haber otra. Atrás, gobierno incapaz. Desde el borde posterior del agujero magno, esa sería la atlanto-occipital posterior. Pero como no es motivo de mi estudio, con la que se relaciona la pared posterior a este nivel es con esta membrana, la atlanto-occipital anterior. ¿Sí? Ya lo que es el cuerpo, todo lo que es el cuerpo de nuestro amigo el Atlas, pongámoslo aquí el cuerpo, este cuerpito caribeño, de aquí hacia abajo ya pertenece a la orofaringe. Es decir, solo desde la membrana hacia arriba
pertenece a la rinofaringe. Entonces, la pared posterior es bastante pequeña, bastante corta, no es una pared muy amplia. Salió pequeña en el dibujo y en la vida real también no es tan amplia. ¿Sí? Entonces, eso sería la pared posterior. Entonces, la pared posterior simplemente se relaciona con lo que sería la membrana atlanto-occipitoidea anterior, sí, occipito-atlantoidea anterior, como quieras llamarlo, y en cambio el techo se va a relacionar con la apófisis basilar del hueso occipital hasta llegar al tubérculo faríngeo. La pared anterior serían las coanas, la pared inferior o piso estaría constituido anteriormente por el velo del paladar, es un piso discontinuo, y hacia atrás por una línea imaginaria que iría desde el sevelo del paladar hacia lo que sería la parte superior del arco de Douglas. Ese sería el piso. Faltarían, pues, obviamente, las paredes laterales, queridos compañeros. En las paredes laterales, ¿qué hay de bueno? En las paredes laterales, lo que tenemos de bueno, básicamente, es, señoras y señores, lo que sería y se conoce como la tuberosidad, perdón, el agujero tubárico, ¿sí? Donde tenemos la trompa auditiva. Ahí está llegando esa trompa auditiva fibrocartilaginosa que se encuentra básicamente en contacto con el oído, ¿sí? Entonces, en esa pared lateral, mis queridos compañeros de la vida, tendríamos esa parte. Me falta también decir algo que hay en la configuración interna del techo y el piso. Casi me estoy saltando eso. Bueno, pero hagamos entonces esa porción lateral. Esa porción lateral, ¿no es cierto?, de la rinofaringe se conoce como el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Ese es el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Este orificio, voy a hacerlo más grandecito, es triangular, de base inferior. Entonces es orificio de la trompa auditiva. Es triangular y es de base inferior. ¿Qué características tiene este orificio? Este orificio hacia adelante, aquí, me va a formar un pliegue. Quitemos este verde que solo era referencial. Un pliegue, ¿sí? Que va hacia lo que sería cerca del paladar blando, cerca del paladar del borde posterior del paladar duro. Por lo tanto, ese pliegue va a tomar el nombre de pliegue salpingo-palatino, pliegue salpingo-palatino, ¿sí? Eso estaría formando el borde anterior de este triángulo. Y hacia atrás yo voy a tener otro pliegue. Acá voy a tener otro pliegue. Este pliegue que se forma acá detrás de este agujero, ese pliegue es el pliegue salpingo-faríngeo. Se pierde en las paredes laterales de la faringe. Ese se va simplemente, ¿cómo es un pliegue? Es una rugosidad, ¿no es cierto? Es como está arrugada la ropa. Hay una rugosidad ahí, una anterior y una posterior. La anterior, salpingo-palatina, y la posterior, que acabamos de poner aquí al último, la voy a pintar. Esta sería la salpingo-faringe. Además, cada vez que el músculo elevador del paladar eleve el paladar, aquí se forma, debajo de este orificio, se va a formar nada más y nada menos que un rodete, ¿sí? Que se forma cada vez que hay esa contracción, y ese rodete va a llevar el nombre nada más y nada menos que de rodete del elevador. ¿Por qué? Porque se produce ese rodete cuando el músculo, que ya vamos a ver en su momento, el músculo elevador del paladar eleva el paladar, se forma ese rodete que lo estoy dibujando acá, por lo tanto tiene el nombre de rodete del elevador. Así estaría rodeado este triángulo. Entonces, este triángulo, que es el orificio faríngeo de la trompa auditiva, base inferior, vértice superior. Anteriormente se encuentra formando el pliegue salpingo palatino, posteriormente el pliegue salpingo faríngeo, e inferiormente se va a formar por la contracción del elevador del paladar, que obviamente cuando se contrae también lo cierra, lo va a cerrar a este orificio, porque eleva esta base, la eleva. Entonces cierra el orificio, y al hacer eso se va a formar ese rodete que se conoce como rodete del elevador. Sí, entonces esas serían las principales características que tiene. Además, compañeros de la vida, ¿qué tenemos de bueno en este señor? Bueno, vamos a encontrar que esto también se encuentra rodeada. Toda la mucosa que rodea el orificio faríngeo, de toda esta mucosa que está rodeando por aquí, pongámosle un colorcillo así.
toda la mucosa que rodea todo esto es tejido linfático. Por lo tanto, aquí voy a tener otra tonsila. Esta tonsila, como es el orificio de la trompa auditiva, este orificio es de la trompa auditiva, orificio faríngeo, va a tomar el nombre de amígdala tubárica. Amígdala tubárica. Entonces tenemos ya otra amígdala. Ya tenemos la palatina, la lingual y la tubárica. Entonces tengo amígdala tubárica. La palatina ya la vamos a ver, no se preocupe. Entonces, ¿qué más de bueno tenemos acá? Detrás, gobierno incapaz. Del borde posterior de este señor orificio y detrás de este pliegue salpingo faríngeo en esta pared lateral, tenemos algo, una pequeña depresión. Aquí tendría yo una pequeña depresión, un pequeño hundimiento aquí. Hagámoslo así. Un pequeño hundimiento, como un canalito que se encuentra hundido aquí. Ese pequeño hundimiento, ¿con qué nombre se lo conoce? Se lo conoce con el nombre de receso faríngeo. Receso faríngeo. Este canal puede ser liso o puede tener una característica areolar. ¿Qué significa areolar? Que tiene varios como huequitos pequeñitos a ese nivel. Ese es el famosísimo receso faríngeo. Entonces, este receso, esta excavación va a estar constituido básicamente hacia atrás, gobierno incapaz, aquí, a este nivel, pues va a estar constituido básicamente por la pared posterior, ¿no es cierto?, de la faringe, que iba a formar aquí el techo e iba a formar la parte posterior. Entonces, hacia atrás, este canalito como que me salió muy arriba, el borde posterior de este canal, sí, como que me salió muy arriba, va a estar constituido por la pared posterior de la faringe, básicamente. Y hacia adelante, ¿qué me está constituyendo, en cambio, este borde anterior de este receso? Este que está aquí, que lo voy a poner de verde. ¿Quién lo está constituyendo? Es una pequeña elevación que se produce. Entonces, aquí sí tienes que usar la imaginación, compadre. Aquí, señoras y señores, por dentro de este orificio, por aquí, por dentro de este orificio, tienes que acordarte que está llegando la trompa auditiva. Por lo tanto, la trompa auditiva viene desde el oído. Lo pongo punteado. Quizá de otro color mejor, rojo. Punteado. Esta es la trompa auditiva. Viene desde por acá, desde adentro, desde el oído. Entonces, este borde anterior que puse de verde, lo resalto, va a estar constituido por este borde o esta trompa auditiva. Va a elevarlo. Por eso se eleva. Sí, no sé si me va a entender. Entonces, por ejemplo, si tú lo miras esto a ras, si te paras a verlo a ras, tendrías así. Viene primero. Si tú te paras, por ejemplo, aquí está tu cabeza. Aquí está tu nariz. Ese es tu nariz. Aquí están los ojos. Y estás viendo esto, todo esto a ras, tendrías así. Primero viene todo planito, ¿sí? Pongámoslo acá, planito. Y acá una elevación. Primero la parte planita, esta del orificio. Luego la elevación, esa elevación que sería el pliegue salpingo-faríngeo. El pliegue salpingo-faríngeo. Y decimos, detrás de ese pliegue salpingo-faríngeo, una excavación, este de acá. Que ¿cómo se llamaba ese? El receso faríngeo. Ese receso faríngeo, ¿no es cierto? Entonces va a tener básicamente, ¿no es cierto? Básicamente acá hacia atrás. Entonces, receso faríngeo. Estás viendo esto, ¿no es cierto? Estás viendo primero acá. Fíjate, aquí, estás viendo aquí. Luego ves esto y luego verías esto. ¿Sí? Entonces, en ese orden. Aquí entonces, si este es el pliegue faríngeo, aquí estaría pues por dentro, básicamente, de ese pliegue faríngeo. Llegando a este orificio, aquí estaría, y formando parte de ese pliegue, la trompa auditiva, que está viniendo, como decimos, desde el oído. Entonces, esa trompa auditiva hace que esto se eleve, provocó que todo esto que está aquí se eleve, esa trompa auditiva hizo básicamente que se forme el pliegue faríngeo, y luego pues pasa la trompa auditiva y viene este receso que decimos que es el receso faríngeo. Y luego se vuelve a elevar acá así. ¿Por qué se vuelve a elevar aquí? Porque aquí se va a constituir por la pared posterior de la faringe que va a ir a constituir el techo y pared posterior de la nasofaringe. ¿Ok? ¿Listo? Entonces te va a decir, el borde posterior de este receso está constituido por esto. Y el borde anterior de este mismo receso
que sea el borde anterior va a estar constituido por esta señora que viene por dentro de todo esto, que sería la trompa auditiva que provoca esa elevación. Esta trompa auditiva que está aquí, si tú te metes por esta trompa auditiva, ¿a dónde vas a ir a parar? Vas a ir a parar al oído medio. ¿Sí? Entonces, es por eso que cuando tú estás viajando y tú bostezas, sientes un dolor en los oídos. Estás viajando, estás yéndote a tu rancho, como dicen algunos, ¿no es cierto? Estás yéndote a la casa y vas a encontrarte que ahí te descuidaste y sientes que cuando bostezas, se destapan los oídos. Es por esta trompa auditiva que se está conectando ahí. Necesita aire y el ingreso de aire al oído está dado por esa trompa auditiva. Si esto, por ejemplo, si tú te vas viajando y no bostezas o no mascas chicle, para algo debe servir el chicle, ¿no? Si no mascas chicle, ¿qué va a pasar? Vas a terminar con un dolor de oídos al final del viaje. Por lo tanto, si no mascas chicles, por lo menos tienes que bostezar en el viaje para poder llenar de oír, de intercambiar el aire que hay en el oído, si no, ¿por dónde le entra agua al coco? El aire que llega al oído llega por uno de los sitios que sería esa trompa faríngea. Espero no haberte emborrachado con esta explicación. Puedes leer también un poquito en Rouvier para que te pueda todavía quedar un poquito más claro con la explicación, y lo que leas en Rouvier espero que te ayude mucho. Ahora, ¿qué más nos falta? Quitemos un ratico aquí. Decíamos, compañeros, esto sería el receso faríngeo. Ese receso faríngeo muchas veces se continúa hacia la parte superior. Hoy estuvo medio difícil la clase, ¿no? Bueno, al menos para mí se me hace difícil explicar esto. Espero que tú lo estés entendiendo de alguna manera. Y se va hacia acá, se continúa ese receso con un espacio que va a quedar por arriba de este triángulo que hicimos aquí, ¿no es cierto? Resaltemos el triángulo que era el orificio de la trompa auditiva. Entonces, esto que voy a pintar ahora de amarillo en la parte superior, sí, en la parte superior, porque es continuación del receso faríngeo que acabamos de explicar acá, va a continuarse en la parte superior y me va a llamar, solo eso amarillo se va a llamar fosita supratubárica. ¿Por qué? Porque está por arriba de la tuba auditiva. Fosita supratubárica. ¿Captó el mensaje? Entonces ahí tendrías la fosita supratubárica. ¿Qué hacemos en la pared posterior, queridos compañeros? En la pared posterior, ya para ir terminando, ¿no es cierto? Para que pueda ir ya con la emborrachada que te estás pegando en este momento, ya es como que suficiente, ¿no? Entonces vamos a la pared posterior, algo que no había hecho. Quitémosle este individuo que estaba viendo, como te decía, ¿sí? Igual el video va a estar dispuesto en YouTube para que lo vuelva a ver las veces que usted considere necesario, y obviamente con Rouvier a la mano. Ahora, usted se va a parar aquí así. Y va a ver esto. Y decíamos que esa pared posterior, ¿no es cierto? Y ese techo formaban, lo habíamos dicho ya, formaban este ángulo que está aquí. Estoy señalando, ese ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo que es por el techo y la pared posterior. A la final, la misma pared posterior fue a terminar haciendo el techo. ¿Qué hay de bueno ahí? Ahí voy a encontrarme, básicamente, pongámoslo por aquí. Primero, si te das cuenta, ese ángulo que acabamos de señalar, al verlo de frente, lo verías como una línea, un ángulo. Hacia abajo, la pared posterior, y desde arriba viniendo, pues, el techo. El techo viene desde arriba. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué me voy a encontrar? En la línea media, compañeros de la vida. En la línea media me voy a encontrar con nada más y nada menos que con un surco, que es un surco medio. Un canal medio, antero-posterior. Ese canal se encuentra en el techo, pero en la mayoría de las ocasiones estos canales invaden hacia la pared posterior, que era bien pequeñita, como te decía, hacia la pared posterior. Un canal en el surco medio. A los lados de ese canal, compañeros de la vida, para variar, otro rodete o elevación, que, como decíamos, se encuentran en la pared media. Pero aquí, compañeros, pues esta elevación puede pasar hacia la pared posterior. Otra elevación. Estas elevaciones, queridos compañeros, para variar, se encuentran llenas de tejido linfoideo. Y ahora tengo otra tonsila, porque está lleno de tejido linfoideo. Esa tonsila es la tonsila faríngea. La anterior, alrededor de este triángulo, tonsila tubárica,
Y acá, tonsila faríngea, pero todavía hay más. Aquí tenemos el canal, otro canal que viene oblicuo, de arriba hacia abajo y de lateral a medial, es decir, que viene como que así. Viene oblicuo. Y también se va a prolongar ese canal hacia abajo. Entonces vamos a tener básicamente un canal medio y dos canales laterales. Y a los lados de los canales laterales, para variar, pues, ¿qué vamos a tener? Otra elevación, que sería básicamente parte de esa tuberosidad, perdón, de esa tonsila faríngea. Entonces tenemos aquí otra elevación. Otro rodete, que son elevaciones, ¿no? Aquí también son, todo esto es elevación. Eso lo hago así para diferenciarlo de los canales. ¿Ok? Entonces ahí tendría otra elevación. En todo estas elevaciones, rodeados de tejido linfoideo, formando lo que se conoce como la famosísima y nunca bien ponderada tonsila faríngea. En la línea media, compadres, en la línea media, en el canal, en ese canal medio, ¿no es cierto? En ese canal medio, aquí tenemos una pequeña depresión, una profundidad. Aquí termina en una pequeña profundidad. ¿Sí? Un huequito, ¿no es cierto? Ese huequito, esa depresión se conoce como receso. Cuando tú lees la palabra receso, es no decirse no es ir al baño ni nada por el estilo. Receso en anatomía es una profundidad, es una pequeña cavidad, ¿no es cierto? Que se encuentra en medio, ¿no es cierto? En este medio que sería, si todo esto de aquí lo consideramos, junto con los canales, todo esto lo consideramos la tonsila faríngea, pues se va a colocar justo en la mitad y debajo de la tonsila. Por lo tanto, se va a conocer con el nombre de receso medio de la tonsila faríngea. Receso medio de la tonsila faríngea. ¿Sí? Receso medio de la tonsila faríngea. ¿Y qué más tenemos, queridos compañeros? Tenemos nada más y nada menos que aquí. Entonces, vamos a suponer que ese pequeño receso, ¿no es cierto?, estaría básicamente, entonces tienes el techo, la pequeña pared posterior. Entonces, depende, si se pasó a la pared posterior, el receso debería estar en la pared posterior, pero si no se pasó, el receso estaría por aquí, metidito. El receso es el receso medio. El receso medio de esa fosita, perdón, receso medio de la tonsila, de esa tonsila faríngea, el receso medio de la tonsila faríngea. ¿Sí? Ahora, en el fondo de ese receso, si tú te metes al fondo de ese receso, puede haber que en el fondo encuentras un agujero, otro agujero, acá. Un agujero dentro del agujero. Sí, un agujero dentro del agujero. ¿Sí? Sí, me va a entender. En el fondo de ese receso, otro agujero. Y ese agujero que se encuentra dentro de ese receso va a tener el nombre de bolsa faríngea. Bolsa faríngea. Entonces, ¿dónde se encuentra la bolsa faríngea? La bolsa faríngea se encuentra en el fondo del receso medio de la tonsila faríngea, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra el receso medio de la tonsila faríngea? El receso medio de la tonsila faríngea se encuentra en la parte inferior de este canal medio de la tonsila faríngea. Ahí sería, esa sería toda la triste historia, mis queridos compañeros, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a dejar ahora haciendo simplemente una pequeña introducción. Ahí terminaría, ahí muere, queridos compañeros, la parte de la nasofaringe. Una pequeña introducción para la orofaringe. La orofaringe sí es una pequeñísima introducción para que se vaya orientando, aunque de pronto eventualmente me toque repetir mañana un poco de esto. Entonces, ¿qué decíamos de la orofaringe? La orofaringe, en cambio, teníamos hacia arriba, obviamente, si para esta señora fue el techo, para ellos era el piso discontinuo. En cambio, para este señor que vive acá abajo, pues el piso de ellos, para él es el techo de la orofaringe. Entonces tenemos ahí un techo discontinuo. Hacia abajo el piso, el plano que decíamos que es imaginario. Y hacia atrás,
la pared posterior de la orofaringe estaría constituido pues por la pared posterior de la faringe mismo y encuentro como relación principal el espacio retrofaringeo. ¿Cuál es la característica? Aquí tendría los músculos, como decíamos, ya lo dijimos en algún momento, los músculos prevertebrales, la lámina prevertebral y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es la característica que más te resalta, Rubier? Es que la pared posterior se va a relacionar con las siguientes estructuras en este momento de la orofaringe. Se va a estar relacionando básicamente con la pared anterior del atlas, el cuerpo, la parte anterior del cuerpo del axis, sería C1, C2, hasta la parte anterior del cuerpo de C3. Eso se va a resaltar, Rubier, como relación de la pared posterior. Pero esto, como te digo, acuérdate, no te confundas, esto todavía es adicional a ese espacio retrofaringio que en algún momento lo conversamos, ¿sí? ¿Ok? Y adelante, ¿quién sería? Pues obviamente la pared anterior. Aquí adelante, la pared anterior, queridos compañeros, estaría conformado por este agujero que dijimos aquí que se formaba e iba a formar lo que llamamos el istmo de las fauces. La pared anterior estaría conformado por el istmo de las fauces, que es el sitio de unión entre la parte que sería la cavidad oral y la cavidad faríngea. Sería el istmo de las fauces, compañeros. Entonces ahí tendríamos un ya pequeño cuadrado, ¿no es cierto? Un pequeño cuadrado que sería este que estoy poniendo aquí de alguna manera, ¿sí? Entonces tendríamos un cuadrado bastante irregular, pero cuadrado al final. Y tendríamos las paredes laterales. ¿Qué hay de bueno en las paredes laterales de la orofaringeo? Pues en las paredes laterales de la orofaringeo, queridos compañeros, lo mejor que vamos a encontrar va a ser estos dos pilares. Un pilar anterior, los dos nombres son válidos, pilar anterior que sería el palato faríngeo, y un pilar posterior que sería el amígdalo gloso. En el centro de entre esos dos pilares, la fosa palatina, porque ahí se encuentra la tonsila palatina, queridos compañeros, que el día de mañana estaríamos viendo exactamente sus límites, sus dimensiones y cómo está constituida esta fosa. Люди